¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Placer poder estar reunidos nuevamente para seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere que sigamos aprendiendo. En esta noche vamos a iniciar con el estudio del libro de Ruth y durante 4 jueves más, aparte de este, vamos a ir estudiando este hermoso libro que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, espero que cada uno de los que estamos aquí reunidos hayamos tenido el tiempo de escuchar el audio de Ruth, porque vamos a hacer algunas preguntitas, vamos a hacer algunas preguntitas ahí. ¿Cuánto sabemos, cuánto recordamos de Ruth? Vamos a pedirle a nuestro hermano Josué, que fuera tan amable de guiarnos en palabra de oración para que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos honrar a Dios y en el cual Dios nos guía a cada uno de nosotros. Josué, por favor, si fueras tan amable. Buenas noches, hermanos. Vamos a hacer una oración para empezar esta reunión en esta noche. Padre amado, que estás en el cielo, gracias por ese lindo hermoso día, Padre. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros como lo sigues haciendo, Padre. Gracias por permitirnos levantarnos y ver el sol de este hermoso día, Padre. Gracias por nuestros familiares, por las personas que están enfermas y sé tú bendiciéndonos y tocando el alma de esas personas, Padre. Gracias por todo y ayúdanos en esta noche a hacer una buena reunión y que todo quede en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eric Morales, por favor, que nos dirija unas alabanzas antes de iniciar el estudio. Hermano Eric, por favor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto de tenerlos reunidos este jueves para estudiar. Vamos a cantar Tu Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Recordando la fidelidad de Dios que nunca nos abandona en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en nuestras penas, en nuestra alegría, siempre Dios es bueno con nosotros. Vamos a cantar otro himno, Unidos, recordando este himno, Unidos, unidos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, por este mundo, paz y amor tendremos, por este mundo, paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por este mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz. Sí, de paz. Bueno, que Dios le bendiga. Gerardo, le dejo el micrófono. Dios te bendiga hoy día, hermano.
Amén, amén. Gracias, Eri. Gracias también a Josué por las palabras de oración. Vamos a iniciar con el estudio en este jueves, el estudio de Ruth. Se envió un audio, ¿cierto? Del libro de Ruth. Quisiera que me comentaran qué fue lo que les ha llamado la atención, qué saben de Ruth. Vamos a hacerlo dedocráticamente. Vamos a empezar. ¿Cómo? Ah, ya. Es que no te entendí, perdón. Vamos a empezar con Yogle. ¿Cómo está Yogle? Bendiciones. ¿Qué sabe Yogle del libro de Ruth? ¿Qué sabe de Ruth, Yogle? Ya que Ruth era una mujer. ¡Cuánta sabiduría! No, Ruth no era la que fue muy fiel a la mamá de su esposo. ¿Ya? ¿Qué es la? La que la llama, la suegra, ¿cómo se llama? La nuera. Era nuera de quién, ¿cómo se llamó? De su suegra. Nuera de su suegra, ¿verdad? Ah, pero lo cierto es que ella era, la señora tenía 3 hijos, los 3 hijos se le murió el esposo, entonces la señora se quedó sin hijos, y entonces le dijo a las 3 nueras que se fueran porque ella no le podía ofrecer otra familia. Entonces Ruth fue fiel y se quedó con la señora. Y migraron para la tierra donde era la señora, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá, y allí se casó creo que con Boaz, creo que se llama así el señor, que era un pariente de la suegra, y ella quería mucho a su suegra, y colorín colorado, todo. Gracias, Yogle. Bueno, hermanos, podemos orar para terminar porque ya Yogle ya nos dijo todo. Chévere, bien, Yogle, bien, está muy bien, está muy bien. Me gusta que estemos en la misma página, como dice, ¿no? Ok, ahora, solamente algunos detalles no estuvieron del todo correctos. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, la pregunta del millón es, ¿fueron 3 los hijos de Noemí? A ver, Anaís, ¿qué dice? ¿Qué, 5? No se fue. Fueron dos. Ajá, no eran 3, sino eran 2, ¿ok? 2. Bien, bien, ok. Algo más, no sé si Anaís, algo más del libro de Ruth o el personaje de Ruth que usted se acuerde, que usted sepa. Sí, bueno, ella, bueno, es verdad, fue muy fiel a su suegra y siempre la acompañó, no la quiso abandonar y que trabajó duro, pues, para también ayudar a la suegra y eso, para mantenerse, porque como eran unas mujeres que habían quedado solas, entonces no tenían una vida fácil porque no tenían ningún hombre que las protegiera y eso, y en ese tiempo eso era importante, pues. Ajá, bien, bien, bien. Gracias, Anaís, también. Aprovecho para saludar también a la señora Irma. Muchas bendiciones. Chévere que esté, está conectada. Igual, Angelito, Lore, muchas bendiciones. Gusto de que puedan estar aquí. Hay muchas cosas que de alguna manera podemos sacar y seguramente vamos a ir sacando, vamos a ir viendo del libro de Ruth. Pero en esta noche vamos a hacer la introducción para poder tener los pies bien sobre el libro de Ruth, ¿cierto? Para poder situarnos realmente en el contexto y vamos a aprender también algo en esta noche, ¿no? No solamente vamos a ver datos informativos. Una de las cosas que me llamó siempre la atención del libro de Ruth es la perspectiva que cada uno de nosotros tenemos del libro de Ruth. Muchas veces el libro de Ruth se ve de esta manera, ¿no? Como que la próxima novela, ¿no? La próxima novela a estrenar. El amor llega a su tiempo. Próximamente, la historia de Ruth, ¿cierto? Algo así, ¿no? O sea, como que normalmente, o sea, uno a primera vista lee Ruth y sí, habla de amor, habla de cómo ella finalmente pues, puede encontrar lo que podríamos decir
el amor verdadero, ¿cierto? Y todo eso, ¿no? Pero hay algo un poquito, o sea, no es que no hable de amor, ¿cierto? Pero hay otras cosas que también habla el libro de Ruth y en esta noche quiero que prestemos todos atención a justamente eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuán importante fue Ruth dentro de la historia del pueblo judío, pero también para nosotros? ¿Cuán importante es Ruth? Quiero pedirle a Angelito, si fuera tan amable, allá en Mateo capítulo 1, que nos ayude leyendo el versículo 5. Si quiere lo puede leer en pantalla o si quiere lo puede leer ahí en la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 5. A ver, hermano, dice Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, muchas gracias, Angelito. Ok, entonces, empezamos hablando acerca de Ruth, ¿cierto? De la mujer, del personaje llamado Ruth, y empezamos con algo interesante. Para el pensamiento judío y también para nosotros, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un rey que tuvo Israel, normalmente el primer nombre que se nos viene es David, ¿cierto? El rey David, que fue el segundo rey realmente que tuvo la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y David, perdón, es el rey ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Inclusive cuando se hablaba del Mesías, se hablaba de que un rey como David, ¿cierto? Porque David, de alguna manera, fue un buen rey, ¿cierto? Y eso nosotros lo aprendemos conforme a la palabra de Dios. Ahora, es importante Ruth, ¿por qué? Porque ella vino a ser la bisabuela, ¿cierto? La bisabuela de David, del rey David, ¿ok? Pero también es importante Ruth, ¿por qué? Lore, por favor, versículo 16, está en pantalla si quieres ahí para que lo pueda leer. Ya, buenas noches. 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok, muchas gracias, Lore. Entonces, imagínense cuán importante fue esta mujer llamada Ruth, que dentro de la genealogía en Mateo capítulo 1, la genealogía, es decir, de dónde viene Jesús, está este nombre. Como decía, ¿no? De Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Y de ese mismo linaje terminó engendrando, ¿quién? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Con cuánto gozo ustedes, mis queridas hermanas, recibirían el hecho de que alguno de repente sus hijos, o de repente sus nietos, o de repente sus bisnietos, llegaran a ser, supongamos, ¿no? Presidente del Ecuador, supongamos, ya que estamos todos acá viviendo. Imagínense, ¿no? El bisnieto de Yogle, presidente de Ecuador. ¿Qué tal Yogle? ¿Estaría bonito, sí o no? Chévere, ¿sí o no? Ahora, imagínense cómo, o sea, de alguna manera, cómo se pudo haber sentido Ruth, ¿cierto? O cómo se sentiría Ruth, si pudiera decir algo en estos momentos, de saber que de ella, ¿cierto? Vino el rey David y más aún el Mesías. Entonces, el personaje de Ruth y el libro de Ruth tiene muchas cosas interesantes. Estaba leyendo, estaba informándome, porque es una de las cosas más chéveres, ¿no? Cuando cuando conversábamos, por ejemplo, con Eri y con Jimmy acerca de un libro para estudiar, el hecho de profundizar en el estudio de este libro, la verdad que es súper, súper, súper enriquecedor, porque aprendemos muchísimas cosas que posiblemente no sabíamos, y es verdad. Mientras que hacía esta indagación del libro de Ruth, me topé con algo que la verdad que no conocía.
Ustedes saben que los judíos tenían muchas celebraciones, ¿cierto? Las principales eran tabernáculos, Pascua y Pentecostés. Y de estas tres estaban en la obligación ellos de estar en Jerusalén. De estas tres fiestas, en una de ellas, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos leen el libro de Ruth. Y este es en la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, los judíos ortodoxos, hasta el día de hoy, leen el libro de Ruth. Entonces, es un libro importante. Es un personaje importante. Preguntas. ¿Por qué el libro se llama Ruth? ¿Quién quiere responder para salvarse de las preguntas que vienen más adelante? ¿Por qué el libro se llama Ruth? ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Todos se miran las caras. A ver, vamos a preguntar ahí. En la casa de la hermana Marta, a ver. Hermana Marta, puede ser la señora Mónica o don Rodrigo. ¿Por qué este libro se llama Ruth, hermana Marta? Prende el micrófono porque no le escuchamos y diga lo que usted crea conveniente, mi hermanita. ¿Tiene alguna? Ahí. ¿Por qué el libro de Ruth se llama Ruth? ¿O por qué este libro que vamos a estudiar se llama Ruth? Están dialogando, están llegando a un acuerdo, a ver qué. ¿Sí sabe, mi hermanita? No. Ok, tranquila, ok. Mi hermana Ceci, de casualidad usted tampoco. Siguiente, dice la hermana Ceci. Tranquila, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver. Hermano Eric, colabórenos. ¿Por qué el libro de Ruth se llama Ruth? Ayúdenos. Porque es la protagonista del libro, es la nuera de Noemí. Eso. Gracias, Eric. Entonces, el libro se llama Ruth, ¿por qué? Porque recibe el nombre del personaje humano principal. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando uno lee Primera y Segunda de Samuel, ¿cierto? Toma en gran parte, pero también es el autor, es según la tradición, pero el personaje principal también aparece allí, ¿no? Entonces, el libro de Ruth se llama Ruth, ¿por qué? Porque recibe justamente el nombre de su personaje principal, ¿ok? ¿Quién fue el autor del libro de Ruth? Y aquí hay que decir que no sabemos con exactitud. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué digo que no sabemos con exactitud? Porque el mismo libro no menciona quién es el autor. Entonces nos apoyamos en lo que tradicionalmente se conoce. Y tradicionalmente se piensa que el autor humano de este escrito, de este libro, fue el profeta Samuel. ¿Ok? Todo esto, ustedes ya saben que a la quinta semana, en la dinámica final, van las preguntas. Así que atentos a estas cosas, ¿no? Atentos. Entonces, el autor, el profeta Samuel, es lo que manifiesta la tradición. Ahí agarraron lápiz y todo, se les sabe. Ya estoy atento yo. Ok, entonces, probablemente fue el autor, el profeta Samuel. ¿Quiénes son los destinatarios? Es decir, posiblemente quiénes fueron los primeros que recibieron estas cartas y que la tomaron como parte suya. Justamente el pueblo de Israel, los judíos, ¿sí? Para ellos, este libro, como les decía, es súper importante. Tanto así que lo leen en la fiesta de Pentecostés. Pregunta, mira aquí, ¿en qué fiesta judía? ¿No? Hay una pregunta. ¿En qué fiesta judía se lee el libro de Ruth? Ya sabe, ¿no? Pentecostés. Estoy adelantando algunas preguntas que posiblemente se puedan hacer. Ahora, la fecha. Estas cosas son importantes. Y esto es súper importante. La fecha.
tenemos dos fechas. En primer lugar, la fecha de acontecimiento, la fecha en que sucedieron las cosas. Aproximadamente entre el siglo XIII y el siglo XI antes de Cristo. La fecha en que acontecieron todas estas cosas. Y la fecha de escritura que posiblemente fue del siglo XI al siglo X. Es decir, después que sucedió todo esto, fue que se redactó. ¿Cierto? Y mientras que vayamos estudiando semana a semana cada uno de los capítulos, seguramente vamos a ir dándonos cuenta de estos detalles. Entonces, Ruth, ¿por qué se llama Ruth? Por su personaje principal. El autor, el profeta Samuel. Destinatarios, a quienes principalmente fue escrita, al pueblo de Israel, a los judíos. Fecha en que aconteció del siglo XIII al siglo XI, fecha de escritura del siglo XI al siglo X antes de Jesucristo. Ok, vamos a pedirle a Angelito. Angelito, ¿qué personajes principales recuerdas tú o sabes tú de este libro de Ruth? ¿Qué personajes principales? Bueno, de lo que recuerdo, cuando empieza nombrando a Noemí, que sería la suegra de Ruth, con su hasta ahí esposo. nomás. Hasta ahí, uno nomás. No te ganes todo, Angelito, deja a los demás, porque es así. No, mentira, tranquilo, está bien. Entonces, vamos con uno. Noemí, ¿cierto? Ahí tenemos, Noemí, vamos bien. Ahí está, hermanito Freddy, otro personaje principal, uno nomás, ¿ah? Uno nomás, para que dejen los demás también. Vos. Vos, ya. Ajá, vamos entonces. Con B alta. Con B alta es, sí. Es con B. No vos de como dicen en Argentina. Ok, entonces, personajes humanos principales, está Noemí, ¿cierto? Está vos, que vamos a verlo ahorita. Y el otro es Ruth, ¿ok? Los tres personajes principales, Noemí, Ruth y vos, los tres. ¿Por qué principales? Porque en torno a ellos gira justamente la historia, ¿no? La historia del libro. ¿Cuáles son los secundarios? Aquí hay varios, ¿cierto? El primero, Elimelec. ¿Quién era Elimelec? El esposo de Noemí, ¿cierto? El segundo personaje secundario, que podríamos decir, Mahlón, ¿cierto? Que era el hijo de Elimelec. El otro hijo, Mahlón, el segundo hijo. El tercer hijo, o el segundo hijo, perdón, Kelión, tercer personaje secundario, segundo hijo de Elimelec, ¿ok? ¿Quiénes más podemos añadir dentro de estos personajes humanos secundarios? Orfa. ¿Quién era Orfa? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién levanta la mano y dijo yo? Ahí está, ahí hay una mano levantada. Con muchas ganas está levantando las manos ahí. A ver, que diga. ¿Quién era Orfa? La otra no era de Noemí. Sí. La hermana Ceci le ganó por puesta de mano. Bien, bien. La otra no era de Noemí. Muy bien. Muy bien, mi hermana Ceci. Ahora, otros personajes secundarios, el pueblo. Recuerden que cuando Noemí regresa con Ruth, el pueblo se pone a hablar, ¿no? Y ella también dice algunas cosas. Y un último personaje secundario que encontramos en el libro de Ruth es el pariente redentor. ¿Iba a decir algo, Anaís? ¿No? Como estaba haciendo así, entonces pensé, perdón, disculpe usted. Entonces, el pariente redentor también es otro personaje secundario, ¿sí? Dentro de esta historia. Entonces, 3 personajes principales, 6 personajes secundarios tenemos en esta historia. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Vamos ya entrando un poco más en detalle. ¿Quiénes eran los moabitas? Vamos, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Alguno de ustedes sabe quiénes eran los moabitas? ¿Y por qué pregunto quiénes eran los moabitas? Porque Ruth, la personaje principal de esta historia del libro,
era moabita. Ahora, ¿quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran los descendientes de Moab. Impresionante, ¿no? Cuánta sabiduría. Los descendientes de Moab. ¿Quién era Moab? Y ahí justamente vamos a entrar en detalle. Rosana, por favor, si fuera tan amable. Génesis capítulo 19, versículos 36 al 38. Génesis 19. Cuando lo tenga, prenda su micrófono y léalo, por favor. Génesis 19. Ajá, del 36 al 38. Efectivamente. Ajá. Dice, a las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ok, muchas gracias, Rosana. Yo te pague. Ok, entonces, ¿quiénes son los moabitas? Los moabitas eran los descendientes de, cosa rara, del hijo nieto, ¿cierto? Del hijo nieto de Lot, con la hija mayor que tuvo Lot, lamentablemente, ¿no? Y miren cómo son las cosas, ¿no? Los moabitas y los amonitas fueron, y vamos a ver ahora, personas no amigables, por decirlo de alguna manera, para el pueblo de Israel. Y todo partió justamente de esto, ¿no? De este comportamiento tan indebido. Entonces, los moabitas son los descendientes de Moab, y Moab es el hijo de la hija de Lot con Lot, ¿cierto? El hijo nieto de Lot. Ahora, ¿qué relación tuvo constantemente los moabitas con el pueblo de Israel? Vamos a pedirle a hermano Jimmy, por favor, si fuera tan amable. Números, capítulo 22, versículo del 1 al 6. Números, capítulo 22, versículo del 1 al 6, mi hermanaza, por favor. Que le da 22. ¿No tiene número? Momento, hermano. 1 al 6. La palabra de Dios dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho en Amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, el que tú maldigas será maldito. Ok, muchísimas gracias, mi hermano Jimmy. Ok, miren, los descendientes, como ya vimos, de Moab, tuvieron una actitud hostil, ¿cierto?, en contra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba al frente de Moab y
Balac, ¿cierto? Que era el rey de Moab, manda llamar a Balaam. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, más o menos para que veamos cómo eran las relaciones, ¿no? Que tenían los moabitas con los israelitas. Jueces capítulo 3, versículo 14, lo voy a leer yo. Dice así, Jueces capítulo 3, versículo 14. Durante 18 años, los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas. Durante 18 años los israelitas estuvieron sometidos, ¿cierto? Bajo los moabitas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, o sea, no fueron relaciones cordiales las que tenían, ¿cierto? Jueces capítulo 11. Vamos al siguiente texto. Jueces capítulo 11, versículo 17. Todo esto es necesario para poder situarnos justamente en el libro, ¿no? Jueces 11, 17 dice así. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio por el rey, pero el rey Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cades. Entonces vemos que las relaciones entre los moabitas y los israelitas no fue siempre cordial, al contrario, siempre fue conflictiva, siempre fue difícil. Y si ustedes siguen leyendo mucho más adelante en la escritura, después del libro de Ruth, van a ver cómo hay constante enfrentamiento, constante riña, y finalmente hay un castigo, ¿cierto? Un juicio de parte de Dios hacia los moabitas, amonitas y todos estos que estaban en contra del pueblo de Israel. Ahora, tomando en cuenta todo esto, veamos qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 23:3 acerca de qué cosa dijo Dios acerca de todos estos inconvenientes, ¿cierto? En Deuteronomio 23:3 dice, no entrará jamás en la congregación del Señor ningún amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. ¿Alguien lo tiene en otra versión, este texto? Deuteronomio 23:3. Pero lo tiene en Reina Valera del 60. A ver, lo puede leer, amorcito, en voz fuerte. Deuteronomio 23:3. Si hubiere 23:3. Versículo 3 solamente es. no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Ajá. No entrarán moabitas, ¿cierto? Entonces, y esto vemos justamente a causa del conflicto que habían tenido, ¿no? Y si leemos, por ejemplo, el versículo 4, entendemos un poco más. Porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua. Sí, hermano Freddy. Sí, que aquí hay otra versión que también me llamó la atención. A ver, léale, por favor. Ningún amonita o moabita podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor y sus descendientes, ni siquiera después de la 10ª generación. Tampoco podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Ajá, entonces ahí habla de hacerse ciudadano, ¿no? Ok, gracias, hermanazo Freddy. Ok, ahí hay otra traducción, ¿cierto? El punto era que no podían entrar en la congregación, no podían ser parte de estas reuniones para adorar a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿y esto a causa de qué? De que justamente el comportamiento, ¿no? Como lo veíamos en el versículo 4, de que los moabitas no fueron hospitalarios, por decirlo de alguna manera. Los moabitas no ayudaron a los israelitas. Entonces, a causa de ello, justamente había esta ley, ¿sí? No pueden entrar ellos a la congregación. No pueden venir y adorar a Dios ellos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pasó justamente esto. Y es interesante todo esto y es importante, ¿por qué? Porque Ruth era moabita. ¿Ok? Es importante eso. Ahora,
Vamos ya un poquito, a entrar un poquito más exactamente ya dentro de la carta. No vamos a entrar al capítulo 1, vamos a leer solamente una pequeña parte. Pero quiero que ya nos situemos, ¿ok? Ya vimos, ¿no? ¿Quién es el autor? En qué momento sucedió y todo eso. Y vamos a profundizar lo que dice, lo que veíamos en la fecha en que todo esto sucedió, ¿ok? Por ejemplo, Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice así. Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice así. En los días en que los jueces gobernaban en Israel. Versión Reina Valera contemporánea. En los días en que los jueces gobernaban en Israel. Entonces, este libro que vamos a empezar a leerlo a profundidad, nos narra una historia que sucedió en el tiempo, en la época en que gobernaban los jueces en Israel. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en el momento, ¿cierto? Que estaban los jueces, ¿cierto? Que estaban los jueces. ¿Quiénes eran algunos jueces conocidos? Vamos a verlo ahorita. Pero en esa época, donde estaban los jueces, se introduce en esa época la historia de Ruth. Y es importante que veamos eso. ¿Qué cosa caracterizaba la época de los jueces? ¿Cómo era esa época? Vamos a ver. Todo comenzó allá en Josué capítulo 24, porque este es el contexto previo. Josué capítulo 24, versículo del 29 al 31 dice así. Josué 24, 29 al 31 dice así. Después de estos sucesos, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que fue la parte que le tocó y que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. ¿Ok? Entonces, durante la época que estuvo vivo Josué y que estuvieron vivos aquellos quienes le ayudaban, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Los ancianos que estaban vivos todavía, durante toda esa época, el pueblo de Israel servía a Dios. Y esto mismo lo podemos leer en en Jueces, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Lo mismo. Hasta que Josué y los ancianos que estuvieron con él vivían, el pueblo de Israel servía a Dios. Pero, Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 23, lo voy a leer brevemente y rápidamente, porque nos ayuda a situarnos. Es importantísimo esto, situarnos en el contexto y en el momento en que todo esto sucedió. Dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudieron vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos, los jueces, para que los libraran de aquellos que los despojaban.
Pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse, aún más que sus antepasados, y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinada conducta. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor, como sus antepasados. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Entonces, la historia de Ruth, la historia del libro de Ruth, acontece en un momento en el cual el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y Dios qué hacía? Enviaba un juez, un caudillo, un héroe, podríamos decirlo al día de hoy, el cual era utilizado por Dios para librarlos de la opresión que tenían. Y mientras ese juez vivía, ellos eran libres. Pero una vez que ese juez moría, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Nuevamente se iban hacia el pecado, hacia los baales y hacia la idolatría. Y nuevamente venía el castigo de Dios y los entregaba a manos de sus enemigos. Y nuevamente clamaban a Dios, y Dios en su misericordia les enviaba un juez. Y así constantemente. Tan es así que ahí en Jueces capítulo 3, versículos 7 al 9 dice así. Miren, y esto es lo que se repite, ¿no? Pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se olvidaron de él para adorar a las imágenes de Baal y de Acera. Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel y los dejó caer en manos de Cusán Risatayim, rey de Mesopotamia, a quien sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron al Señor y él les oyó y levantó como su libertador, como juez, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, ellos hicieron lo malo. Dios los entregó a manos de otras personas. Clamaron a Dios y Dios les envió a Otoniel para que Otoniel sea el instrumento de Dios para liberarlos. Y nuevamente el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, yéndose detrás de los Baales. Y Dios los entregó a mano de sus enemigos. Y el pueblo de Israel clamó nuevamente a Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos y les envió a Ahod. Y Ahod fue instrumento de Dios para liberar. Hasta que Ahod vivió. Pero nuevamente el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y nuevamente el ciclo. Y Dios envió a Débora y Barak. Y nuevamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hizo lo malo. Fueron entregados a manos de sus enemigos, los madianitas, en Jueces 6. Y Dios en su misericordia los oyó y les envió un juez llamado Gedeón. Y nuevamente que el pueblo de Israel hizo lo malo. Y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y se arrepintieron y volvieron a Dios. Y le pidieron a Dios que los librara. Y Dios en su misericordia envió a Jefté.
Y nuevamente, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios los entregó delante de sus enemigos. Y Dios escuchó el clamor de este pueblo de Israel y envió a Sansón. No quiero cansarlos, ¿no? Pero este es, como dice, la historia continuará, ¿no? O sea, este es algo constante, ¿no? Pasaba así. Dios los libraba y una vez que moría el caudillo, el juez, otra vez lo mismo. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Ustedes creen que la vida espiritual de este pueblo era buena? ¿Ustedes creen que este pueblo estaba andando conforme a lo que Dios realmente quería? Lamentablemente, ahí hay una manito. Eso. No. Por supuesto que no. El pueblo de Israel no estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y es por eso que allí en Jueces, capítulo 21, versículo 25, claramente la palabra de Dios manifiesta lo que estaba sucediendo. En aquellos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel. Y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Entonces, la época de los jueces fue una época negra, una época oscura, una época en tinieblas, hablando espiritualmente para el pueblo de Israel. Y es en esta época, por eso es interesante analizar esto, porque Ruth, capítulo 1, versículo 1, empieza justamente de esta manera. En los días en que los jueces gobernaban en Israel. Nos sitúa en qué momento de la historia del pueblo de Israel va a suceder o sucedió, hablando correctamente, el libro de Ruth. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque si nosotros seguimos leyendo, este versículo 1 dice, en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra. En los días de los jueces, hubo mucha hambre en la tierra. Pero la pregunta es, ¿ese hambre, esta hambruna, era casual? Esta hambruna era igual, este tiempo de hambre, era igual a lo que sucedió en Génesis capítulo 12, versículo 10. Yo se los leo rápidamente. Génesis capítulo 12, versículo 10 muestra un tiempo de hambruna. También, porque no fue el único este. Génesis 12:10 dice así. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Es la misma circunstancia en la que estamos viendo que sucedió en Jueces, que sucedió en la historia de Ruth. ¿Es lo mismo que Génesis 12:10? Yo creo que no. En Génesis 26:1 hay otra época de hambre. Génesis 26:1 dice, sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. ¿Fue la misma? ¿Es el mismo tipo? O sea, el hambre que hubo en Génesis 2, en Génesis 26, ¿es el mismo que hubo aquí? ¿Fueron las mismas circunstancias? En Génesis 41, nuevamente, aquí ya no lo voy a leer, pero recuerden, esta es la historia cuando José está en Egipto, ¿cierto? Recuerden la visión que tuvo, ¿no? Cómo reveló el sueño, ¿se acuerdan? Vacas gordas, o primero vaca gorda, vaca flaca, ¿se acuerdan? Otra época de hambre. Pero la pregunta, mis queridos hermanos, es, ¿esas tres épocas que hubo hambre, es lo mismo que ahorita? La respuesta, desde mi humilde opinión, mis queridos hermanos, es no. Porque en esta época, de acuerdo a lo que nos manifiesta Ruth, en la época que está sucediendo esto, este hambre que está viniendo a la nación de Israel es a causa de cómo Dios los ha entregado a que vivan, a que sufran las consecuencias por haberse alejado de Él.
Y es importante todo esto. Es importante todo esto, ¿por qué? Porque ¿cuál fue la determinación que tomó aquel hombre llamado Elimelec? Leamos versículo 1. Nuevamente dice, en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué estaba haciendo aquí Elimelec? ¿Qué estaba haciendo aquí Elimelec? Elimelec estaba intentando huir de las consecuencias que Dios le había puesto al pueblo de Israel a causa de cómo ellos estaban viviendo. Eso es lo que la palabra de Dios nos va manifestando. Por eso es importante cuando la Biblia nos dice, ¿no? En los tiempos de los jueces, cuando gobernaban los jueces, en esta época de decadencia espiritual, de tinieblas espirituales, sucedió todo esto. Y Dios castigaba al pueblo a causa del comportamiento que tenía. Y un hombre llamado Elimelec dijo, no, esta hambre yo no la quiero vivir. Y se fue a los campos de Moab, huyendo, queriendo no sufrir, no vivir aquellas consecuencias que habían sido mandadas, determinadas por Dios, conforme al contexto que estamos viendo. Esto es súper importante. Ahora, algo curioso, y esto es algo, lo pongo como curioso porque me llamó mucho la atención. Los personajes que nos muestra en Ruth, capítulo 1, versículo 2, son los siguientes, ¿no? Elimelec, Noemí, Mahlón y Kelión. Elimelec, Noemí, la pareja de esposos y los hijos. Mahlón y Kelión. Y me llama la atención cómo el versículo 2 dice que ellos eran efrateos. Y mientras que estaba estudiando e indagando qué cosa significa efrateos, me di con la sorpresa de 2 cosas interesantes y quiero compartírselas a ustedes. Dentro de la definición de efrateos tenemos 2 conceptos. Uno de los conceptos de efrateo es una persona de Belén Efrata, ¿cierto? Como podríamos decir un ambateño, ¿cierto? Persona que es de Ambato, ¿sí? Entonces, un efrateo era una persona que venía de Efrata, una persona que había nacido en Efrata. Ahora, me llama la atención, y eso fue lo que yo conversaba con Bella y le comentaba durante todos estos días, la otra definición de efrateo. Y aquí, pues, simplemente lo pongo sobre la mesa para poder pensar, analizar un poco acerca de esto. La otra definición de efrateo o la otra connotación de efrateo es una persona adinerada, una persona de la nobleza, una persona fructífera, más puntualmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Y es solamente para ponernos a pensar. Si efrateo, en este caso, en el versículo 2 del capítulo 1 de Ruth, simplemente significa una persona que era de Efrata, pues, de alguna manera solamente nos da una información. Pero si cuando está refiriéndose aquí a la palabra efrateos, que en el hebreo es efratim, se está refiriendo a una persona adinerada o de la nobleza, y eso fue lo que me llamó la atención durante todos estos días que estaba haciendo el estudio, quiere decir que cuando hubo hambre en la tierra de Israel a causa de la desobediencia que habían tenido para con Dios, Elimelec, una persona adinerada de la nobleza, no quiso vivir
esos momentos de incomodidad, por decirlo de alguna manera, económica, y prefirió salvarse e irse con su familia a Moab, para no sufrir la hambruna que era como castigo de Dios. En primer lugar, si uno es estrictamente ceñido a la palabra, en ningún momento el texto menciona que esta familia en particular estaba padeciendo hambre. El texto menciona que había hambre en la región, pero no puntualizaron que esta familia en particular tenía hambre. Lo cual quiere decir que podríamos pensar, ¿cierto? No estamos determinándolo porque el texto tiene estas dos connotaciones, pero si es que es así, podemos pensar que Elimelech decidió salvarse y salvar a su familia antes que quedarse en Israel y ayudar dentro de sus posibilidades a sus hermanos judíos. Y me llamaba la atención porque dentro de la tradición judía, este segundo aspecto es el que ellos normalmente dicen, que Elimelech era una persona adinerada, era una persona con posibilidad económica, y que él huyó dejando al resto de sus hermanos judíos a que vean cómo se salvan ellos, teniendo la posibilidad él de hacer algo por ser una persona adinerada, por ser una persona de la nobleza. Ahora, hay algo como para ir ya terminando este tiempo y no cansarlos más, mis queridos hermanos y hermanas, y va justamente en este mismo sentido, ¿no? Cuando pensamos en el pensamiento que la palabra de Dios muestra en el Antiguo Testamento y que gran parte tienen los judíos, ellos son muy comunitarios, porque la palabra de Dios les ha marcado en ese sentido. Es muy raro, por no decir casi imposible, ver a judíos individualistas. Normalmente ellos siempre su mentalidad está en lo comunitario, en la unidad del pueblo. Y como decía, ellos siempre piensan en un pueblo, somos un pueblo. Y por lo tanto nos vemos los unos por los otros. En gran parte es así. Ellos piensan en una familia, somos una familia. Somos y vivimos en una comunidad, somos parte los unos de los otros de esta comunidad. Y por eso me llama poderosamente la atención y quiero terminar esta parte reflexionando justamente acerca de este pequeño detalle en esta parte introductoria de todo el libro de Ruth, es cuán distinto podemos ver los comportamientos de las personas. Por un lado encontramos, tomando en cuenta esto último que les estaba comentando, a un hombre llamado Elimelech, el cual pensó de manera individualista y dijo, uy, aquí va a haber escasez, aquí las cosas no están, agarro mis 4 maletas y me voy para el Perú, ¿no? Como ese dicho que hay aquí en Ecuador, ¿no? Vemos a una persona así. Vemos a una persona que, de acuerdo a lo que podemos pensar, de acuerdo a lo último que dijimos, teniendo posibilidades de él estar todavía un tiempo allí y ayudar a sus hermanos, no, él agarró y se fue. Y nuevamente, todo esto tomándolo en cuenta bajo el contexto de lo que estamos viendo. Todo esto sucedió en la época en la cual los jueces gobernaban, y la época en la cual los jueces gobernaban, veíamos claramente cómo Dios los entregaba al pueblo de Israel en manos de sus enemigos. ¿Para qué? Para que de alguna manera sufran las consecuencias, y como decía el texto, para que sufriendo las consecuencias vuelvan a Dios. Pero Elimelech aparentemente no pensó en todo esto, no pensó que venía de parte de Dios, y dijo un término peruano, cada quien baila con su pañuelo, ¿no? Es decir, sálvese quien pueda. Y agarró a su familia y vámonos de acá. Y a los demás ya que vean cómo hace.
Por un lado vemos a un personaje así. Pero por otro lado, dentro de este libro encontramos un personaje completamente distinto. Ruth, una moabita, alguien que no tenía que ver nada absolutamente con el pueblo de Israel. Sin embargo, ella, dentro de todo el libro, vamos a ver que actúa de una manera completamente distinta. Cuando Noemí le dice a Orfa y a Ruth, hijas, vayan, mejor quédense aquí en Moab. ¿Ustedes qué van a hacer? En pocas palabras, ¿no? En la versión que Gerardo ha hablado hoy. ¿Ustedes qué van a hacer allá en Israel? Ustedes son moabitas, no van a poder encontrar marido. No van a poder. Ahora, yo les pudiera dar, pero ¿qué van a esperar? Que yo a esta edad que tengo consiga marido. Y encima que en esta misma noche, supongamos que lo encuentre, quede embarazada. ¿Ustedes van a esperar hasta que ellos sean grandes? O sea, no hay posibilidades para ustedes, hijitas. Y una dice, bueno, sí, ¿no? Sí, mejor me voy para mi lugar, Orfa. Pero sin embargo, vemos en Ruth que Ruth no actúa de manera individualista. Ruth se pone a pensar también en Noemí, su suegra, y se mantiene al lado de ella. Y cuando están allá en Israel, la que sale a trabajar, ¿quién es? Ruth, para darle el sustento y el alimento a su suegra. Muchas veces se hacen chistes de la suegra, ¿no? Pero aquí vemos a una suegra llamada Noemí y a una nuera llamada Ruth con una relación impresionante. Particularmente veo esta lealtad, esta fidelidad de parte de esta mujer moabita. Y me llamaba poderosamente la atención cómo en un mundo, en una realidad, en un contexto, en donde todo era tiniebla espiritual, hubo una luz, hubo una distinta. Todo el mundo estaba mal. Por eso había ese ciclo, ¿no? Hacía lo malo, Dios castigaba, se arrepentían, volvían a Dios, Dios les enviaba un castigo, un caudillo, un juez los liberaba, pero mientras que ese juez estaba vivo, todo bien. El juez moría y otra vez, como dice la burra del trigo, ¿no? Lo mismo otra vez. Pero dentro de esa naturaleza, de esa realidad de oscuridad, de esa realidad de pura luz apagada, una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, una moabita, alumbró y sigue alumbrando al día de hoy. Y esto es lo que nosotros podemos ver en esta primera parte introductoria del libro de Ruth. Mis queridos hermanos y hermanas, les animo a que podamos leerlo nuevamente, a que podamos escucharlo durante todo el resto de la semana mientras que vamos estudiando el libro de Ruth, porque este libro tiene cosas bastante interesantes para cada uno de nosotros. No solamente es una historia de amor. ¿Tiene historia de amor? Sí, también tiene cosas de amor. Pero tiene otras cosas súper importantes que Dios quiere que aprendamos. Nosotros, lamentablemente, muchas veces venimos de un trasfondo, de un contexto, de una mentalidad individualista. Lamentablemente, Elimelech pensó hacer las cosas o obtener un resultado distinto, ¿no? Quería escapar de la hambruna para salvar a su familia. Lamentablemente, la familia no se salvó. Ruth actuó con fidelidad, con lealtad, alumbrando en un contexto de oscuridad, y fue recompensada grandemente por ese comportamiento tan hermoso que tuvo. Entonces, mis hermanos, eso es lo que podía compartirles en esta noche. Les pido por favor que me acompañen en palabra de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros a hacer esas luces, que nos ayude a nosotros a seguir ese ejemplo también. De repente el contexto, el entorno puede estar oscuro, pues es posible, ¿no? Pero nosotros de la mano de Dios pues, podemos y debemos ser esas luces
que alumbren a aquellas personas que quieran acercarse cada vez más a Dios. Oremos, por favor, mis queridos hermanos. Amado Dios, Papito bueno, Padre bello, Padre santo, le damos infinitas gracias, mi Dios bendito, por su palabra, mi Dios, por este tiempo, Padre, que nos permite estudiar, mi Dios, reflexionar, Padre, acerca de este libro, mi Dios, de Ruth. Papito bueno, anímenos a cada uno de nosotros, mi Dios, a poder profundizar cada vez más, mi Dios, en la lectura, en el audio, mi Dios, de este libro, Padre, que de su mano, mi Dios, no solamente, mi Dios, sirva como algo que va a llenar nuestra mente de conocimiento, Padre, sino más bien, mi Dios, que su palabra, mi Dios, el ejemplo que podamos ver, Padre, en este caso de Ruth, mi Dios, trascienda en nuestras vidas, Papito bueno. Que aprendamos cada vez más, mi Dios, a vivir en comunidad, Padre, como una familia que somos, mi Dios, tomando en cuenta, Padre, que cada pensamiento, cada palabra, cada actitud, mi Dios, que cada uno de nosotros tenga, afecta lo comunitario, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a dejar de pensar como muchas veces lamentablemente pensamos todavía de manera individualista y pensemos cada vez más en conjunto, mi Dios, como su palabra constantemente nos anima, Papito bueno. Bendiga la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Gracias por su santa palabra, gracias por su santo espíritu, mi Dios, que nos ayuda a entender y comprender su palabra, mi Dios. Y nuevamente, Padre, que podamos honrarlo, mi Dios, que podamos obedecerle, Padre, y que podamos seguir creciendo en su mano, conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Padre. Es en el nombre de Él, mi Dios, en quien le pido todo esto, Padre, y todos, mi Dios, le agradecemos infinitamente, mi Dios, rogándole, Padre, que seamos distintos, mi Dios. Le pedimos todo esto, Dios bello, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Hasta una siguiente oportunidad.